a su espacio Conectadas. En esta mañana vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 21 al 26. Hechos, capítulo 1, del versículo 21 al 26, y dice así: Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hemos estado hablando acerca de la unidad entre los discípulos, y ahora vamos a hablar unidad para elegir al sucesor de Judas. El apóstol Pedro, cuando estaba pensando en escoger al que tomaría el lugar de Judas, él ya se estaba proyectando para la misión que Dios les había indicado, que les había encomendado. Por eso es que él dijo que era necesario elegir a alguien para que tuvieran el equipo completo de los 12 discípulos. Pero aquí tenemos también unos requisitos. No iban al azar, sino que había requisitos que cumplir. Y eso lo tenemos ahí en los versículos 21 y 22, cuando dice: es necesario pues que de estos hombres, y mire que dice que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y eso abarcaba todo el ministerio terrenal de Jesús, porque dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y el primer requisito que yo encuentro aquí es que fueran seguidores fieles, perseverantes, constantes, persistentes, que no se rindieran. ¿Por qué era necesario todo esto? Porque ellos tenían que estar empapados de las enseñanzas del Señor, y también que tuvieran convicciones profundas, firmes, de quién era el Señor Jesucristo. Número 2, dice en el versículo que hemos leído, que fueran seguidores comprometidos, esforzados, decididos, hombres que estuvieron dispuestos a renunciar a su comodidad. No era una tarea fácil, porque por ejemplo en Lucas 8:1 dice que el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, y la manera como se transportaban era caminando en aquellos caminos con polvo, expuestos al sol, todas esas vicisitudes. Estos hombres estuvieron con Jesús todo ese tiempo. Y hay unos versículos ahí en Lucas 9:57 al 62 que nos habla de unos que dijeron que iban a seguir al Señor. Y le dijeron ahí: dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme.
Pero ese dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Entonces otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea que ellos le estaban dando largas al asunto, no es que estaban dispuestos a renunciar para seguir al Señor. Quizás lo hicieron por emoción, pero no estaban listos para seguir al Señor. También hay un versículo ahí en Juan 6:66. Mire lo que dice. Juan 6:66 dice: desde entonces Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que muchos de los que querían ser discípulos de Cristo, a la hora de las horas, se apartaron y lo dejaron. Pero de los que está hablando aquí el apóstol Pedro era de los que habían sido fieles, habían sido constantes. Pero también, número 3, tenían que ser confirmados por el Señor. O sea que consultaron a Dios. Ahí lo tenemos en el versículo 24, cuando dice, del capítulo 1 de Hechos: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces pidieron la dirección del Señor, consultaron a Dios, y el Señor indicó allí. Primero ellos eligieron a 2, a José y a Matías, pero quien confirmó todo fue el Señor. De esa forma estaba ya completo el equipo de los 12 discípulos. Estimadas hermanas, nosotros empezamos la carrera cristiana cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero es bueno hacernos la pregunta: ¿cómo está mi caminar con el Señor? ¿Estoy caminando cerca de Él? ¿Busco su presencia, aprendiendo de su palabra cada día? ¿Cómo está mi comunión con el Señor y mi anhelo de servirle a Él? ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, caminando el día a día? Cantemos como en una oración: Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel, te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Que así sea. Y hemos llegado al final de este espacio, y recuerde que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.